Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en definitiva esto va a ser replicado, esta charla va a ser replicada a la mañana, a la tarde, en la noche, en las comisiones de la cátedra, que en este caso encabezo yo. Yo soy el profesor titular de esta cátedra, mi nombre es Jorge Armando Rojas. Es un placer tomar contacto con todos ustedes. Yo suelo ir a las comisiones a visitarlos, pero ustedes saben que la situación especial por la que estamos atravesando hizo que la Universidad de Buenos Aires y nuestra facultad adoptaran estas medidas de emergencia de carácter sanitario, por lo cual, digamos, todos debemos quedarnos en casa, todos debemos guardar un cuidado especial. Yo sé que todos ustedes lo van a hacer, a pesar de que hay mucha gente que no le da importancia a esto. Hace un rato recibí un WhatsApp, como todos los WhatsApp que seguramente ustedes recibirán, ¿no? Y entonces el WhatsApp mostraba China, Francia y España. Y mostraba calles desiertas en cada una de esas ciudades. Mostraba China, todo desierto, Francia, todo desierto, España, todo desierto. No había nadie en la calle, porque, digamos, son países en donde esta pandemia golpeó y golpeó muy fuerte. En nuestro país, las medidas que se adoptaron son medidas que son razonables para que todos nos cuidemos. Sin embargo, fíjense qué particularidad. El último cuadro de la foto que me mandaron en WhatsApp mostraba 2 kilómetros de cola en Montehermoso. 2 kilómetros de cola en Montehermoso. O sea, esto no son vacaciones, chicos. Estos son medidas sanitarias extremas que tenemos que observar fielmente porque hace a la población nuestra, a nuestra salud. Tenemos que cuidarnos y tenemos que seguir los dictados de los cuidados que nos mandan a observar desde las autoridades, tanto de nacionales como de la Ciudad de Buenos Aires. Esto de lavarse las manos, esto de tener cuidado al toser, esto de tener cuidado al estornudar, aunque le parezca a ustedes que son cuestiones menores, tiene una trascendencia importantísima y no podemos dejar de observarlas. Esto tiene que ver con el tema de hoy, porque el tema que me tocó dar a mí hoy es el tema del debido proceso legal. ¿Y por qué vinculo una cosa con la otra? Miren, vinculo una cosa con la otra porque si hay algo que nos distingue como argentinos es que somos muy irrespetuosos a la letra de la ley. Y por ser irrespetuosos a la letra de la ley, provocamos el debilitamiento de nuestras instituciones. Y nuestras instituciones se ven debilitadas precisamente porque nosotros, que somos quienes integramos de alguna manera esas instituciones, cada uno en su lugar, por cierto que ustedes pueden no integrarlas, pero forman parte de lo que sería, por ejemplo, la estudiantina de la Facultad de Derecho. Y entonces habrá que ver los centros que las representan a ustedes, cómo se manejan en cuanto a la representatividad que invocan ustedes. Pero nosotros los profesores formamos parte de otro estamento dentro de la universidad. Y ese estamento dentro de la universidad hace de que nos haya pedido la Facultad de Derecho, por favor, no atrasen las clases de los chicos y bríndenle las clases, aunque sea en forma virtual, pero háganselas llegar en forma virtual. Y nosotros lo que estamos haciendo es eso, es cumpliendo con lo que nos piden. ¿Por qué? Porque atrás de todo esto están las necesidades de ustedes que tenemos que cubrir. Y esto que estamos haciendo, yo quiero agradecerlo especialmente a las doctoras María Eugenia Gómez y Romina Soledad Moreno, que son dos adjuntas de mi cátedra, que son las que, con quienes hablé y las que se pusieron en campaña para ver cómo hacíamos, porque imagínense que esto es un hecho sobreviniente, inesperado, que por supuesto estábamos al tanto de lo que estaba pasando mundialmente, pero pensábamos que estábamos lejos y no nos iba a tocar. Y bueno, y hoy, gracias a ellas, estamos trabajando junto con ustedes, con la distancia que significa esta comunicación virtual, pero que es comunicación al fin. Cuando ustedes estudien en negociación, van a ver algo de la teoría de la comunicación,
Depende del profesor adjunto que esté a cargo de la comisión de ustedes, aunque yo suelo ir a visitarlos a todos, así que seguramente voy a ir a visitarlos a ustedes en sus comisiones, esperando que, por cierto, pase este mal momento por el cual está atravesando el mundo, no la República Argentina. Entonces, ¿por qué tiene que ver esto con la clase que tenemos que dar hoy? Miren, aunque les parezca mentira o les parezca un poco traído de los pelos, esto tiene que ver con el tema fundamental que hace a nuestra existencia como abogados. Todos ustedes el día de mañana van a ser abogados, todos ustedes van a ejercer la profesión, y si hay algo que un abogado es inexcusablemente riguroso en saberlo, es cuál es la noción del debido proceso legal, porque el abogado que no sepa lo que es el debido proceso legal, evidentemente no puede ejercer la profesión de abogado, porque no está preparado para abogar por nadie. Entonces, ¿por qué es importante la noción de debido proceso legal? Porque nos permite no solamente preparar un caso para litigar, sino que además nos permite, por ejemplo, preparar un contrato. ¿Cómo preparar un contrato? ¿Qué tiene que ver el debido proceso con un contrato? Miren, no solamente nos permite un contrato prepararlo, sino que nos permite brindar un asesoramiento para no litigar, o nos permite trabajar con un legislador para hacer una ley. Pero tan grande es el concepto de debido proceso legal, sí, tan grande es el concepto de debido proceso legal, que me animo a decirles a ustedes que lo más importante de todo esto es la idiosincrasia que tenemos los argentinos, que somos poco respetuosos de la letra de la ley. Por eso, en la facultad, una de las misiones más importantes, más fundamentales que tenemos nosotros los docentes, es tratar de inculcarles a ustedes el respeto por la letra de la ley. El respeto por la letra de la ley significa el respeto de las instituciones. Y todos, ustedes y el común de la gente, nosotros, cualquier persona, lo que aspira es a tener una ley que sea justa. ¿Y que sea justa qué significa? Una ley que sea razonable. Una ley que sea razonable, porque acá está el meollo de la cuestión, en la razonabilidad de la ley. Miren, si hay un libro importante para recomendarles a ustedes, si alguno de ustedes tiene, digamos, el placer de la lectura y tiene ganas de leer un libro excelente, excelentísimo libro, es el libro de Juan Francisco Linares, que se llama La razonabilidad de las leyes. Juan Francisco Linares, antiguo profesor de la facultad, por supuesto ya no está entre nosotros, pertenecía a la Escuela Ecológica del Derecho. Y el libro que les estoy recomendando tiene como subtítulo El debido proceso legal como garantía innominada de la Constitución Nacional. Fíjense qué subtítulo. El título es La razonabilidad de las leyes, pero el subtítulo es El debido proceso legal como garantía innominada de la Constitución Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una garantía adentro de la Constitución Nacional que se llama debido proceso. Sí, pero está innominada. ¿Qué quiere decir? ¿Que no tiene nombre? No, quiere decir que no está nominada específicamente en un artículo de la Constitución Nacional. ¿Y esto a qué nos lleva? Y esto nos lleva a tener que explicar en qué consiste el desarrollo de la noción de debido proceso legal. Miren, más allá del libro este que les recomiendo, que es la tesis de Juan Francisco Linares, que fue premiada con el premio Facultad, por cierto que es antigua, no es de ahora, hablaba del debido proceso legal como garantía innominada dentro de la Constitución Nacional, y hablaba del control de constitucionalidad, porque en esa época, les estoy hablando de los mediados del siglo pasado, en la década de los 40 aproximadamente, nadie hablaba del control de convencionalidad. Hoy hablamos de control de convencionalidad. ¿El libro está desactualizado o no? El libro es la base como para poder entender qué es el control de constitucionalidad, y además es la base como para que de ahí despeguemos al control de convencionalidad, que igual lo vamos a ver ahora. Lo cierto es que esta noción de debido proceso legal es una noción que viene del medioevo inglés. Históricamente es una noción que seguramente los que estudiaron ya derecho constitucional deben recordar que
habrán visto que en el año 1215 el rey, en Inglaterra, el rey Juan Sin Tierra se llamaba, ¿no? Se lo conocía como Juan Sin Tierra. El rey había dictado una carta magna en donde estaba concebida no la noción de due process of law, que es la denominación en inglés de lo que es el debido proceso legal, sino que apareció como the law of the land, algo así como la ley de la tierra en aquel momento. Esto es la ley como que era natural, que debía ser respetada precisamente porque era algo naturalmente aceptable por todos. Fíjense que en ese momento esto aparece en el medioevo inglés como una conquista. ¿Como una conquista de quién? De los súbditos a la corona. Ustedes vieron que hay muchos derechos que se obtienen porque hay otros que pierden algunos privilegios. Bueno, en este caso, el rey Juan Sin Tierra veía crecer sus dominios cada vez más y entonces presionaba ¿a quién? Presionaba a los que estaban abajo, a la clase trabajadora, para tratar de sacarle más dinero en concepto de impuestos. Pero los que estaban abajo no eran solamente la clase trabajadora, sino que también estaban los nobles. Y entonces la presión que se ejercía era la presión contra el pueblo formado por nobles y trabajadores. Y entonces, cuando los nobles vieron crecer cada vez más ese poder omnímodo que ejercía la monarquía, trataron de ponerle un freno y se aliaron con el pueblo. Y entonces ese freno significó el dictado de la Carta Magna, que en lo que a nosotros nos interesa, palabras más, palabras menos, decía algo así como que nadie podía ser privado de su libertad, de su vida o de su propiedad, si no era a través de un juicio llevado a cabo por sus pares. Así es como aparece, se va gestando, piensen en el medioevo inglés, estoy hablando del año 1215, fíjense la importancia que tiene esto, que después de pasados 8 o 9 siglos, nosotros hacemos mucho hincapié en esto. Yo, en general, siempre le pido a mis adjuntos que no se olviden de la importancia que tiene esto y no se olviden de preguntárselo a ustedes para que ustedes se lo lleven puesto adentro de sus cabezas, porque se interesen por esto. Porque acá al abogado prácticamente le va la vida, porque a los abogados nosotros a veces nos traen casos que ganamos, pero a veces también nos traen casos que tenemos que perder. Y entonces, cuando perdemos, ¿a qué podemos aspirar? A que nuestro cliente pierda a través de un juicio justo, un juicio que contenga una decisión razonablemente aceptable. Y entonces ese juicio justo y esa decisión razonable la podemos lograr a través del desarrollo de lo que es el debido proceso. Esta noción que apareció históricamente en el 1215, de alguna manera quedó corporizada en sus primeros tiempos en la figura del habeas corpus. Y en esta figura del habeas corpus quedó impregnada esta noción de debido proceso, pero fíjense que a través del habeas corpus lo que se pretendía resguardar era la libertad de una persona. Y detrás del resguardo de la libertad estaba el resguardo a la vida de una persona. Por cierto que esta noción de debido proceso pasó a través de las colonias inglesas que se trasladaron a América, y ahí es donde se produce un quiebre fundamental, histórico, que es no solamente con el advenimiento no solo de la independencia americana, sino del dictado de la Constitución americana. Fíjense que estoy hablando de finales del 1700. Y el otro acontecimiento mundial que provoca el otro quiebre es en Europa el advenimiento de la Revolución Francesa. Estoy hablando de finales de 1700, finales del siglo XVIII. ¿Qué provoca esto? Esto provoca de que se cristalizara en la realidad estas luchas que habían iniciado los pueblos que se sentían sometidos por las monarquías de entonces, con ideas
claramente liberales. El liberalismo es el que afloró en aquellos tiempos, y ese liberalismo, desde el punto de vista político, lo que pretendía era no quedar sojuzgado al sometimiento que significaba la corona. Y esto significó la aparición en escena del Estado moderno. ¿Y el Estado moderno qué significó? Significó una nueva organización social. ¿Y esta nueva organización social qué significó? Significó el dictado de constituciones que de algún modo siguieron en la Constitución americana, como el caso de nuestro país. Ustedes saben que se dice vulgarmente la Constitución argentina está vaciada en el molde de la Constitución americana, en la Constitución de Estados Unidos. Y es así al punto tal de que estas ideas liberales que prendieron en el mundo son las ideas que perseguían la libertad. Y a través de estas ideas que perseguían la libertad fue creciendo, entre otros conceptos, esta garantía fundamental que era el debido proceso legal. Pero fíjense qué particularidad, no aparece en la Constitución americana la noción de debido proceso legal, sino que aparece recién en la quinta enmienda, alrededor del año 1791, y después aparece, se federaliza, de alguna manera se extiende a todos los estados de la Unión, con la enmienda 14. Entonces fíjense que va pasando el tiempo, pero ustedes háganse la idea de que ven lo que está pasando en el mundo desde los Estados Unidos y lo que está pasando en el mundo desde Europa. En Estados Unidos, con el advenimiento del nuevo Estado moderno, el dictado de una nueva constitución, un nuevo orden social, y ese orden social que de algún modo se replica en los países europeos, precisamente a partir de la Revolución Francesa, que cae la monarquía, aparece la Primera República, y desde entonces este nuevo orden social hace de que esta noción de debido proceso legal empiece a crecer en el tiempo. ¿Y cómo empieza a crecer? Empieza a crecer al influjo del justnaturalismo. Las corrientes justnaturalistas van alimentando esta noción que va creciendo porque va dejando de lado a la figura del habeas corpus para hacerse cada vez más amplia. Y esta noción que se va amplificando en el tiempo, de algún modo, lo que sí tenemos en claro es que no podemos definirla. No podemos decir el debido proceso legal es esto. Si ustedes me preguntan a mí qué es el debido proceso legal, yo le diría que es el sistema a través del cual se respetan los principios que reflejan las cartas fundamentales y los tratados internacionales de derechos humanos. Pero es tan abstracto esto que ustedes me pueden decir, bueno, pero esto yo no lo entiendo cómo es. Claro, no se entiende porque es una noción dinámica que en el tiempo va mutando porque se va amplificando cada vez más. Y fíjense, para acercarnos en el tiempo y dejar aquellas raíces históricas que conviene tenerlas en cuenta, porque por el trasfondo liberal que tienen todas las constituciones que de algún modo receptaron esta corriente que venía de la Constitución americana. Y por cierto de la Revolución Francesa. Fíjense cómo esta noción va creciendo y el hecho mundial, o el acontecimiento, mejor dicho, mundial, que de algún modo podemos tomar como último punto, que es la partida para el desarrollo de un nuevo Estado de Derecho, que deja de lado el viejo positivismo que venía enancado en la figura del Estado liberal clásico y la figura de la importancia que tenía la ley para el Estado de Derecho. El derecho era lo que la ley decía. Fue quedando de lado cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Imagínense, ustedes ubíquense en mediados del siglo pasado. Mediados del siglo pasado, con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué nace? Nace la necesidad de los países que habían visto enorme cantidad de muertos luchando precisamente por ideas de carácter liberal, para no quedar sojuzgados o sometidos a ningún tipo de autoritarismo, lucharon precisamente por la libertad y lograron el mantenimiento del Estado de Derecho republicano y democrático en la mayoría de los países del mundo, a través del cual estas constituciones
que rigen en los distintos países del mundo, estoy hablando del mundo occidental sobre todo, ¿no?, permiten el desarrollo de esta noción cada vez con una dinámica que cada vez va permitiendo ampliar más su concepto. Se amplía cada vez más la garantía. ¿Por qué se amplía cada vez más la garantía? Se amplía cada vez más la garantía llamada debido proceso legal porque aparecen en escena cada vez más derechos. Y estos derechos necesitan de sus garantías para ser protegidos. Entonces fíjense por qué tomo yo el puntapié inicial en este último tiempo con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Porque aparecen en escena no solamente las Naciones Unidas, sino todos los tratados de derechos humanos que empezaron a celebrar todos los países que integraron las Naciones Unidas, entre ellos el nuestro. Y esos tratados internacionales de derechos humanos, al principio con cierta debilidad, empezaron a cobrar auge, un auge cada vez más importante, al punto tal que empezaron a flaquear otros conceptos tradicionales, conceptos tradicionales como jurisdicción o soberanía, conceptos que tenían una raigambre histórica muy importante. ¿Y por qué empiezan a ceder estos conceptos? Empiezan a ceder precisamente porque estos nuevos sistemas de gobierno están tratando de proteger cada vez con mayor ímpetu, con mayor vehemencia, los derechos y garantías de los ciudadanos. Precisamente el Estado está para proteger los derechos de aquellos que aparecen más desvalidos, y entonces esas garantías tienen que ser mucho más fuertes, tienen que ser mucho más contundentes. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes entiendan lo que les estoy tratando de señalar. Fíjense que nuestra Constitución es del año 1853/60, como habrán estudiado ustedes en Derecho Constitucional. La Constitución de 1853-60 es una Constitución de neto corte liberal, precisamente por el predominio de las ideas de entonces. Ahora, ¿qué aparecieron en esta Constitución? Aparecieron los llamados derechos de primera generación, los derechos llamados políticos. Luego, con la modificación que se hace de la Constitución en 1957, que incorpora el llamado artículo 14 bis entonces, aparecen los llamados derechos sociales. Y ahora, la Constitución del 94 que incorpora nuevos derechos. ¿Cuáles son esos nuevos derechos? Los que se denominan de tercera generación. Por ejemplo, ustedes son jóvenes y pueden no acordarse del otro, sí saben que aparecen constitucionalizados derechos como al medio ambiente, al consumidor, al usuario, al patrimonio cultural, entre otros. Siempre pongo el ejemplo de que cuando yo estudié en la facultad no me enseñaron derecho al consumidor, pero tampoco me enseñaron derecho al medio ambiente. ¿Pero por qué no me lo enseñaron? No eran malos los profesores que no me lo querían enseñar, no existían, no existían, porque son concepciones modernas que van apareciendo en escena a partir del desarrollo que han tenido estos derechos que surgen de estas convenciones internacionales y se van cristalizando, algunos positivizándose en la letra de la ley que existe en cada país y otros en la letra de la Constitución de cada país. Y en lo que hace a nuestro país, el quiebre se produce con mucha notoriedad, digamos, en el año 1983, con el advenimiento de nuestra democracia. ¿Por qué? Porque dejamos atrás una época oprobiosa para el país, la famosa década de los 70, en donde nuestro país estaba en una lucha interna muy fea, muy lastimosa, en donde hubo muchísimas muertes, y de alguna manera, pasado ese periodo oprobioso, renace la democracia en 1983. ¿Con qué particularidad? Renace en 1983 la democracia con la particularidad de que vuelve a cobrar vigencia la Constitución Nacional. Y entonces se dejan de lado esos estatutos de esos gobiernos militares que se llamaban revolucionarios, que lo que hacían era dejar de lado la letra de la Constitución Nacional.
Y entonces aparecen en escena líneas de doctrina que baja la Corte Nacional desde 1983 en adelante. Y estas líneas de doctrina que baja la Corte Nacional desde 1983 en adelante, ¿qué nos marcan? Nos marcan algo muy importante. Dejamos de lado el viejo iuspositivismo clásico, el Estado de Derecho tradicional como lo conocíamos nosotros, en donde la letra de la ley era la que primaba, lo que dice la ley es lo que vale. Y ahora entramos en un nuevo orden jurídico, estamos en un nuevo Estado de Derecho constitucional, en donde la letra de la ley vale a la luz de los principios que surgen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales. Y esto es lo importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este avance que hizo la Corte Suprema a través de su propia doctrina en los fallos que fue dictando, esa doctrina de alguna manera se cristalizó en la Constitución del 94. Y en la Constitución del 94 aparecen estos derechos que yo llamo de tercera generación. ¿Y cuál es la importancia de que aparezcan en escena estos derechos? La importancia de que aparezcan en escena estos derechos es que la protección de esos derechos va a venir puesta por una garantía que es este debido proceso legal, que yo les decía antes que por su propia dinámica se nos hace muy difícil de definir. Y ahora vamos a ver cómo lo definimos, pero vamos a hacer un corte acá para acomodar la grabación y a continuación seguimos definiendo, o mejor dicho, tratando de caracterizar esta noción de debido proceso legal.